Bueno, hoy concluye, como le comenté desde temprano, la visita de 2 días a México de Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano. Es, después del Papa, es el personaje más importante en la Santa Sede. Es prácticamente quien gobierna este territorio, entre otras funciones, y es un hombre que fue designado por el Papa Francisco y se mantiene en el cargo ahora en el papado de León XIV. Vamos a hablar sobre esta visita con Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colegio de México y sociólogo de las religiones. ¿Cómo estás, Roberto? Gusto saludarte. Muy bien, gracias. Igual, ¿cómo estás tú, Pascal? Bien, y muy contento de poder platicar contigo sobre este tema. Digo, no es todos los días que viene a México Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, y bueno, pues en la agenda supongo que habrá habido muchas cosas y creo que hay varios temas que comentar. Sí, así es. Bueno, la primera pregunta que yo creo que todo el mundo se hace es, ¿a qué vino el secretario de Estado? De la Santa Sede más que del Vaticano, porque el Vaticano tiene su propio gobernador Ujú. o gobernadora, y en este caso el secretario de Estado es un personaje que nosotros no tenemos en nuestro gobierno. Es más que el Él, canciller, ¿verdad? Es más que el sí, canciller, es sí, más que el secretario ministro del sí, Interior, así es. es más que eso. El secretario de Estado tiene abajo de él al secretario de Relaciones Exteriores y a uno que llaman secretario sustituto, Ujú. que es una especie de secretario de Gobernación, por decir así, Sí. y es el sustituto del secretario de Estado. Entonces, este secretario de Estado está, digamos, por encima de las dos secretarías más importantes que nosotros, digamos, tendríamos como Relaciones y Ujú. Gobernación. Y en realidad es un secretario de Estado para la Santa Sede. Digamos, el territorio del Vaticano está manejado por un gobernador. Él en realidad es el segundo, como tú bien señalaste, en la estructura de la Santa Sede, que es la que está al frente de la Iglesia Católica. Y obviamente el Estado de la Ciudad del Vaticano es, como también sabemos, un simple pretexto para poder tener representación política y diplomática. Ujú. Es la única agrupación religiosa, para no decir iglesia, porque no todas son iglesias, es la única agrupación religiosa que tiene una capacidad de representación política y por lo tanto diplomática en el mundo. No hay ninguna otra agrupación religiosa que tenga relaciones diplomáticas con los estados. Ujú. Y entonces, en ese sentido, que venga el secretario de Estado a México, tiene una doble representación, por lo mismo que tiene la Santa Sede, que es una representación religiosa y una representación política al mismo tiempo. Entonces, el secretario de Estado viene a hablar con Él sus tiene las dos, políticos. ¿verdad? Una representación religiosa y política. Así es, Ujú. porque la Santa Sede eso Ujú. es un sujeto de derecho internacional Sí. que es a la vez la cabeza de la Iglesia Católica, ¿no? Y del Estado de la Ciudad del Vaticano, Ujú. que le permite precisamente tener esa representación política y diplomática con los estados, ¿no? Entonces, ¿a qué vino el secretario de Estado? Bueno, puede ser que creamos que vino a hablar de inteligencia artificial y probablemente lo hizo, pero probablemente también vino, yo creo más bien, a empujar una agenda propia que tiene la Santa Sede y que fue expresada, yo diría claramente, en un documento publicado hace menos de una semana por la Conferencia del Episcopado Mexicano a propósito de los 100 años del inicio del conflicto religioso en México que llamamos la Cristiada Ujú. o la Guerra Cristera. Y en ese documento vienen una serie de demandas de la Iglesia, eh, digamos, respecto a ella misma, y también de demandas relacionadas con la sociedad mexicana. Yo creo que más bien vino a hablar de eso porque es una agenda que el episcopado se pone, obviamente, en conjunto con la Santa Sede, de aquí a 5 o 7 años. Y creo que es más bien eso lo que seguramente Ujú. trató de alguna manera,
Entonces, ¿tú crees que ese poner es el en primer la punto? mesa, Lo que lo trajo en primer lugar a México. Hay otras posibilidades de razones que motivaron este viaje. Ahora hablamos de ellas. Lo que pasa es que se está acercando un corte y nada más quiero dejar los temas sobre la mesa y pedirte que te quedes para que sigamos platicando. Se habla de preparar una eventual visita del Papa León XIV a México. Se habla también, pues, de poner orden en algunas cosas que están ocurriendo en la iglesia de la sucesión en el caso de 9 obispos y arzobispos. En fin, hay una serie de cosas sí. que están en el entorno, pero tú me señalas en primer lugar este documento de la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre el centenario de la Cristiada. Si te parece, regresamos inmediatamente para puntualizar estos temas. Claro. Volvemos en un momento. Le agradezco mucho a Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colegio de México y sociólogo de las religiones, que me haya esperado para continuar esta entrevista sobre la visita a México del cardenal Pietro Parolin. Roberto, entonces, está como posibilidades, como razones de la visita a México del secretario de Estado de la Santa Sede, pues el documento que dieron a conocer en la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre el centenario de la Guerra Cristera. Está la sucesión en varias diócesis y arquidiócesis, y lo complejo que puede ser eso en un momento dado. Y está también, pues, la posibilidad de que venga el Papa León XIV a México. ¿Qué opinas de estas tres posibilidades? Yo creo que una no excluye la otra, Uh-huh. o incluso los otros temas que he mencionado, porque precisamente por eso señalé la doble capacidad, digamos, que tiene la Santa Sede. Por un lado, su aspecto en tanto que, digamos, que iglesia o que agrupación religiosa, y por otro lado, su aspecto como Estado, como, digamos, como una especie de representación de un Estado con capacidad política. Y eso hace que precisamente la visita de Pietro Parolin pueda ser para atender varias cosas. Seguramente hay el aspecto los aspectos que señalas, porque en particular, y eso ya lo hemos platicado aquí en este espacio, hay algunas sucesiones importantes, como son las de los dos arzobispados de Guadalajara y de México, Uh-huh. la Ciudad de México, que son arzobispados que les llaman sedes cardenalicias, es decir, a quienes elijan aquí seguramente llegarán a ser cardenales en las primeras oportunidades que haya Uh-huh. consistorios, donde se nombran los cardenales. Pero yo creo que además de venir probablemente a tratar digamos, de resolver esas cuestiones, cuestiones que generalmente para eso está el nuncio, que es el embajador de la Santa Sede en México. Yo creo que la visita tiene también todo un carácter político, porque, insisto, en esta carta del episcopado se presenta toda una agenda de reclamos específicos, en donde viene, por ejemplo, agravios que ellos llaman a la libertad religiosa en México. Uno de esos, por ejemplo, serían las restricciones que corresponden, estoy leyendo aquí, por ejemplo, dicen que corresponden a una democracia madura, como son el ejercicio ordinario del culto fuera de los templos, porque sabemos que en México está prohibido el ejercicio del culto fuera de los templos, salvo cuestiones extraordinarias, para lo cual se requiere un permiso. Uh-huh. Pero ellos también hablan de la imposibilidad de que las asociaciones religiosas accedan a concesiones de radio y televisión. O sea, ¿no? Y luego habla también del derecho de los padres a educar a sus hijos, etcétera. Hay una agenda de la iglesia que yo creo sinceramente que ahora el episcopado decidió volver a empujar, salir de las sombras donde estuvo los últimos años, y empezar a empujar aprovechando esta agenda que se aprovecha como una agenda que va de aquí a la celebración del quinto centenario de lo que según la tradición son las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Entonces, Sí. a mí me parece que es una combinación
de razones que pueden haber traído al secretario de Estado de la Santa Sede a México. La posibilidad de que venga también el Papa a México, yo creo que no necesitaba venir para acá para discutirla. Yo creo que eso, para eso está también nuestro embajador ante la Santa Sede. Pero en fin, puede ser que esté como uno de los temas que se incluyeron en las posibilidades, pero en el medio eclesiástico se ha mencionado más bien que esa posibilidad de la visita a México quisieran dejarla para el quinto centenario de las apariciones. Aunque obviamente también eso se puede adelantar o puede venir dos veces, ¿va? Pero yo creo que, sinceramente, el tema de la visita del Papa a México no creo que haya sido el tema central por la que haya venido el secretario de Estado a México. Ya, ¿qué te pareció la homilía en la Basílica de Guadalupe en la que menciona la causa de los familiares de desaparecidos? Pues precisamente eso refuerza mi punto, porque en esta carta se mencionan muchos temas del tipo, ¿no? Leo otro pedacito nada más de la carta, dice, nuestra patria vive fracturada por la violencia, la desaparición de personas, la impunidad, la desigualdad que humilla y una polarización provocada por estrategias políticas que causa la división entre los mexicanos y que ha hecho del adversario un enemigo. Bueno, obviamente la homilía en donde él menciona a las madres buscadoras forma parte de lo que los obispos están señalando y que él obviamente también empuja en ese momento, ¿no? Ujú. Para mi gusto eso, digamos, es una prueba de que el secretario de Estado viene a empujar una agenda específica, ¿no? Sí. Ahora, hay también quienes les gustaría mucho tener una visita del Papa, pues más pronto que 2031, ¿no? Claro, claro, incluido el gobierno de México, Sí, porque todos sabemos que la visita del Papa es una enorme distracción acerca de los problemas que tiene el país, sí. como fue el Mundial, digamos, ¿no? O sea, Ujú, tienes una visita del Papa y a la gente se le olvidan los problemas, aunque el Papa venga a hablar de los problemas, ujú. ¿no? Porque la gente no le importa el mensaje, casi nunca presta atención a lo que realmente el Papa viene a decir, sino la imagen del Papa, el Papa paseando por el país, es lo que realmente cuenta en estas cosas, ¿no? Y Ya. entonces obviamente el gobierno quisiera que viniera el Papa, ¿no? Todos los gobiernos han querido que venga el Papa, ¿no? Así que eso por supuesto es parte de lo que muchos quisieran. Desde algunos, desde algunos, por supuesto, como parte de una visita que ellos anhelan como parte de una visita de un líder religioso importantísimo en el mundo, Ujú. pero otros para efectos de distracción, hay que reconocerlo. Ya, y se ve complicado, digo, por supuesto que yo no tendría modo de saber cuándo piensa venir el Papa, pero me imagino que el año que entra, incluso a partir del mes que entra, que empieza el proceso electoral, pues no es un momento muy propicio para que venga un Papa. Pues exactamente, ¿no? Aunque pues muchas veces ha venido incluso en momentos poco propicios, ¿no? Ujú. Porque a la Santa Sede, lo que hay que entender es que la Santa Sede tiene su propia agenda. Sí. Y en esa agenda precisamente incide cuando le importa incidir y no le importan las agendas ni los calendarios de los otros, ¿no? De los países receptores. Ujú. Hay que recordar, por ejemplo, que Ratzinger vino cuando había aquí una campaña electoral presidencial Sí. y los candidatos fueron todos a la misa, ¿no? O sea, así que no es tampoco un impedimento absoluto, Bueno. ¿no? Oye, una última pregunta, me queda un minutito. El Papa Sí. va en noviembre a Argentina, Perú Uruguay y y Perú. Uruguay. Eh, Uruguay, Argentina y Perú, sí. Hay quienes dicen que, pues así como el cardenal Parolin se echó el brinco de Guatemala para acá, que el Papa podría echarse el brinco de Sudamérica para México. ¿Lo ves No, posible? no, eso no sucede. Ujú. Cuando tienen estas visitas programadas, las programan con muchos meses de anticipación. Sí. Digo, no sé, a lo mejor, digo, podría suceder siempre que se anime y se dé una vuelta, ¿no? Pero me parecería, digo, no imposible, pero sí muy difícil, Muy ¿no? difícil. Yo creo que estas visitas
eh, son generalmente bastante bien programadas, con mucha anticipación, y se requiere una logística además muy importante Claro. para este tipo de visitas, ¿no? O sea que no es imposible, pero no creo, no es probable, ¿no? Roberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado de nuevo. Muy amable. Con mucho gusto, como siempre. Gracias. Roberto Blancarte.